El juez escuchó la confesión del acusado antes del veredicto. La sala estaba en completo silencio. Ese tipo de silencio que pesa, que oprime el pecho como si la respiración se hiciera imposible. Los ojos de todos clavados en el juez, que parecía una estatua de piedra, inmóvil junto a su estrado. El acusado, un hombre de mirada esquiva y manos temblorosas, comenzó a hablar con una voz casi rota, como si cada palabra fuera un puñal atravesando su alma. «Lo hice», dijo, «pero tienen que entender por qué». Sus palabras cayeron como un balde de agua helada sobre la multitud. Nadie esperaba una confesión. Era un giro tan brutal que el murmullo se convirtió en un suspiro colectivo, una mezcla de incredulidad y tensión cargada de veneno. El juez bajó la mirada al papel frente a él, luego al hombre que confesaba. Sus ojos, normalmente duros, parecían ahora llenos de algo que nadie pudo definir. La habitación olía a madera vieja y a polvo. Pero la juez de la fiscalía parpadeaba tan rápido que parecía temer que aquello fuera verdad. Los familiares del acusado, mezclados entre la audiencia, se aferraban las manos con tanta fuerza que las uñas se clavaban en la piel. La confesión no era solo una admisión de culpa, estaba llena de secretos que nadie esperaba. Reveló detalles tan oscuros y retorcidos que hicieron que el juez pestañeara como si estuviera a punto de perder la compostura. Hasta los guardias, firmes como rocas, intercambiaron miradas de incredulidad. La atmósfera se volvió irrespirable. Nadie se atrevía a respirar fuerte, por miedo a romper el hechizo de esa verdad dolorosa que acababa de emerger. Y entonces, contra todo pronóstico, el juez se levantó lentamente, respiró hondo y dijo algo que nadie pudo creer. Su decisión fue un verdadero terremoto legal y moral, que dejó a todos con el corazón en la boca y la mente dando vueltas. Fue un instante donde el tiempo se congeló y los latidos parecían ecos sordos en vida. Todo prometía un final inesperado. Pero ¿cuál sería el precio? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacer una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Da solo una comprobación rápida en el botón rojo ahí abajo para asegurarse de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que se pierda ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que ayuda mucho al canal. Me cuenta también en los comentarios de qué ciudad estás viendo y qué piensas de la historia. Me encanta interactuar con cada uno de ustedes. Y si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El juez se enderezó. Su voz resonó en la sala como un trueno. No puedo emitir un veredicto como el que esperan. Hay algo que debo revelar antes de continuar. La tensión en el aire se espolvoreó de murmullos, rostros enrojecidos por la sorpresa. Lo que acaba de confesar este hombre, comenzó el juez, va más allá de un simple acto delictivo. No es solo un crimen, es un eco de algo mucho más oscuro. El acusado, aún tembloroso, miró al juez como si supiera lo que vendría. La sala se cubrió de un silencio gélido. La palabra eco se grabó en la mente de cada persona presente. Mientras el juez continuaba, un sudor frío recorrió su frente.
Este caso tiene ramificaciones que tocan el mismo corazón de la justicia y de la familia. Mi propio hijo, Santiago, está involucrado. Las palabras del juez resonaron como un disparo en la oscuridad. La multitud estalló en murmullos frenéticos. Los ojos se forzaron a mirar al juez como si buscara la verdad en su expresión. El acusado palideció. «¿Qué estás diciendo, magistrado?» Su voz fue un susurro asustado que atravesó la sala. Tuve que tomar una decisión. Santiago no solo estuvo presente en el incidente, él fue testigo. Y no solo eso, estaba en la misma casa donde sucedió. Estaba con ustedes. Finalmente, el rostro del juez se quebró. Lo supo, lo vio todo. Pero al final, ¿quién es realmente el culpable aquí? La sala vibró con el eco de lo inesperado. Las preguntas colgaban en el aire, aplastando la tensión. El toque sutil de la luz en el rostro del juez reveló el destello de sus lágrimas. La fiscalía, siempre tan temible, se convirtió en cenizas. Las familias del acusado y el juez intercambiaron miradas confundidas y temerosas. «Eso no puede ser cierto», gritó la abogada de la fiscalía, sin poder contener la incredulidad. «Usted está diciendo que su propio hijo es un cómplice». «Lo sé, y lo estoy defendiendo con mi propia vida», dijo, casi con una calma desgarradora. «Pero lo que realmente importa es la verdad que se oculta en las sombras. Santiago y ese hombre no son lo que parecen». Un inusitado murmullo recorrió la sala. El juez, en un estado de vulnerabilidad, se enfrentó a las miradas incrédulas, expuesto. Los guardias, antes implacables, intercambiaron miradas cargadas de una nueva incertidumbre. Este juicio no es solo sobre la culpa, es un espejo de nuestros miedos, de nuestras decisiones y lo que hemos ocultado. De pronto, una figura apareció en la entrada de la sala. Era una mujer con una expresión apagada y una mirada intensa. Se abrió paso entre la multitud. Su presencia causó un revuelo instantáneo. «No te atrevas a hablar de él», exclamó. «No puedes hacerlo». Los corazones se detuvieron. El silencio fue abrumador. La mujer era la madre del acusado, la madre de Santiago. «¿Qué has hecho, Carlos?» Su voz tembló, cargada de dolor. «Estás arrastrando a nuestros hijos al abismo. Sabías que la verdad no tenía nada que ver con lo que el jurado debe decidir». La revelación golpeó a todos como un rayo. La conexión entre los dos hombres y la mujer en la sala se volvió palpable. Miradas incrédulas se encontraron, mientras el juez y la madre se lanzaban responsabilidades y verdades envenenadas. «Este caso nunca fue simple», añadió ella, con un fuego en su voz. Y entonces el acusado, cuyas manos habían estado temblando, encontró su valentía. «Todo fue por ella, por lo que hicieron. Ustedes lo saben», gritó. La tensión se convirtió en una tormenta. La expectativa llenó el aire, atrapando las almas de todos. ¿Qué secreto tan devastador contenía su confesión? ¿Cuál sería el precio de la verdad revelada? Un instante se sintió como una eternidad. La sala, dividida entre lealtades y traiciones, ya nunca sería la misma. La historia apenas comenzaba. La sala quedó en un silencio todavía más profundo.
como si el aire se hubiera vuelto denso. La madre del acusado, con el rostro empapado de angustia, parpadeaba como si intentara asimilar cada palabra que salía de los labios del juez. La revelación de una relación entre ella, el acusado, y el propio Santiago, el hijo del juez, revolvía todo lo que se creía cierto. El juez, con la voz temblando, continuó: «Lo que su madre está insinuando tiene que ver con más de lo que todos creen. Esta familia, esta sala, todos estamos entrelazados en una historia que se remonta años atrás». Las miradas se intensificaron. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La mujer dio un paso al frente, sus ojos lanzando chispas de desesperación. «Carlos, tú sabes lo que realmente pasó. No puedes dejar que nuestros hijos paguen por tus decisiones. La culpa es tuya». Su voz resonó como un trueno en ese silencio abrumador. La confusión giraba como un torbellino, y la sala parecía estar al borde de estallar. El acusado se irguió, mirando de un lado a otro. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ustedes realmente?», se preguntó en voz alta. Su voz vibraba con un miedo palpable. Los murmullos comenzaron nuevamente a levantarse entre los asistentes. Nadie sabía en quién confiar. Entonces, como un rayo de luz cortando la oscuridad, un ruido fuerte interrumpió la escena. La puerta principal del tribunal fue empujada con fuerza, chocando contra la pared. Un hombre, de rostro desencajado y con la camisa arrugada, entró a la sala. Su mirada estaba llena de rabia y miedo, y en su mano un teléfono móvil brillaba con la pantalla encendida. «Espera, tienen que ver esto», gritó, mientras todos se giraban hacia él. La tensión se tornó eléctrica. «No solo se trata de ellos, también hay pruebas que todos han estado ocultando». Se acercó, respirando con dificultad. Este video muestra el verdadero rostro de los acontecimientos. El juez frunció el ceño, tomando un par de pasos adelante. «¿Qué estás diciendo? No estamos aquí para eso». «Sí, pero esta grabación cambia todo. Se ve a Santiago, se ve la verdad». Su voz se ahogaba bajo el peso de su declaración. La sala se quedó en silencio, cada mirada fija en el recién llegado, con la expectativa llenando el aire. «Muéstralo», gritó la abogada de la fiscalía, su voz mezclada con un resquicio de temor y misterio. El hombre, temblando, comenzó a manipular el dispositivo en su mano, mientras la sala contenía la respiración colectiva. Justo en ese momento, la grabación comenzó a reproducirse. Las imágenes parpadeaban en la pantalla como fantasmas atrapados. El murmullo se desató en cuanto la figura de Santiago apareció en la grabación, riendo y compartiendo un momento de alegría con el acusado. Pero en la siguiente escena, todo cambió. La escena oscura de una pelea se mostró, con el rostro de Santiago desdibujado por la sombra, pero sus gestos eran claros. El caos se desató en la sala otra vez. «No, eso no es cierto», exclamó Santiago, los ojos tan grandes como platos. Su rostro pálido era testigo del horror. La confusión se transformó rápidamente en inestabilidad, mientras los murmullos crecían. «Dilo de nuevo», exigió la madre del acusado, su voz ahora llena de ira y fuego. «Dilo en voz alta para que todos lo escuchen». Esa pelea fue para proteger a una mujer, tartamudeó el acusado, mirando fijamente al video. Las palabras flotaban como un veneno.
Mientras todos se preguntaban qué monstruo se escondía detrás de esa fuerza que había llevado a su hijo y al otro a esa situación terrible. Y en ese instante, un oscuro secreto que nadie había anticipado emergió de las sombras. No solo era un crimen, todos los ojos estaban fijos en la pantalla, pero nadie esperaba lo que vendría después. De repente, el hombre que había irrumpido en la sala, aún con la respiración agitada, levantó el teléfono con una mano temblorosa. No solo es el video. Hay algo más que deben ver, dijo, mientras su voz resonaba como un trueno. La proyección continuó, y un nuevo clip comenzó a reproducirse. Las imágenes revelaron un rostro conocido. La madre del acusado, en una conversación privada, hablando con alguien en la penumbra. Nadie debe saber lo que hicimos, decía. Un escalofrío recorrió la sala. Murmullos desconcertados comenzaron a elevarse. ¿Quién es esa persona?, se preguntó alguien en voz baja. Pero la pregunta quedó sin respuesta. El juez dio un paso atrás. La expresión de su cara se tornó de incredulidad a horror. La sala había estallado en caóticos susurros. Cada palabra era como cuchillos, penetrando en la verdad que parecía irrompible. «¡Cállense todos!», gritó, sintiendo cómo la presión creciente le oprimía el pecho. Pero en ese momento, lo que todos temían se hizo realidad. De pronto, un grito desgarrador atravesó la sala. Era la madre del acusado, su rostro enrojecido, mientras caía de rodillas, la desesperación desbordando de sus ojos. «No, no puede ser verdad», exclamó, sin poder contener su llanto. Se cubrió la cara, como si pudiera así borrar la horrible revelación. El acusado, temblando, miró a su madre, incapaz de procesar lo que veía. «¿Qué has hecho? ¿Qué está pasando?», gritó, su voz llena de impotente angustia. La madre, con la mirada perdida, finalmente encontró el valor para responder. «Lo hice. Su padre, Santiago, no es tu hermano. Nunca lo fue». La sala se congeló, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Las reacciones eran explosiones de asombro. Todo el mundo miraba atónito. La fiscalía y la defensa estaban paralizadas por la revelación. La palabra traición resonaba en el aire, como un eco de una sentencia. Las familias, unidas por la tragedia, se volvían fragmentos de recuerdos dolorosos. «Esa conversación», balbuceó el juez, en un intento por conservar la calma. «Nos has mentido todo este tiempo». Pero su voz tembló. Era un golpe profundo y personal. La conexión entre el acusado y el juez, sembrada en el corazón de sus problemas, cambió el juego por completo. «¿Qué más estás ocultando?», preguntó el joven acusado. Su voz desgarradora estaba llena de una mezcla de furia y desesperación. La madre, incapaz de soportar el peso de los ojos sobre ella, se dejó caer. El caos estalló cuando de repente las luces se apagaron. En un instante, todo se sumió en la oscuridad. Gritos resonaron en la sala, y el sonido de muebles arrastrándose llenó el aire. La gente comenzaba a moverse, asustada. Las luces volvieron a encenderse abruptamente, y cuando lo hicieron, una figura oscura estaba de pie en el rincón de la sala. Un hombre de pie, con una mirada feroz de desafío. «Soy yo quien tiene las respuestas», declaró con voz grave.
mirando al juez y al público. Radicalmente las verdaderas respuestas que cambiarán todo lo que sabemos sobre ustedes. El miedo se apoderó de todos, pero la intriga era aún más palpable. ¿Quién era esa persona? ¿Qué más podía revelar? La sala empezó a temblar de incertidumbre, y la atmósfera que una vez había sido tensa, ahora estaba cargada de una nueva amenaza. Nadie sabía si aquello traería más revelaciones o un desastre aún mayor. El peso de los secretos se hacía sentir, y mientras la figura avanzaba, toda la verdad de esta historia parecía tambalearse al borde del abismo. Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La figura encapuchada avanzó. La tensión era palpable. Cada persona en la sala contenía la respiración. Nadie se movió. El juez, aún aturdido por la revelación anterior, observó con una mezcla de incredulidad y temor. ¿Quién eres?, preguntó, su voz resonando en la atmósfera tensa. ¿Qué es lo que sabes sobre esto? La persona dio un paso más. Se iluminó con un rayo de luz que entró por la ventana. Los rostros se volvieron visibles, y entre ellos estaba la madre del acusado, que había caído al suelo. «Levántate, por favor», gritó el juez, pero ella no respondió, atrapada en su tormento. «¿Acaso no lo entiendes, Carlos?», dijo la figura oscura, su voz grave y profunda. «Todo esto es parte de un juego más grande, uno que comenzó mucho antes de que todos ustedes estuvieran aquí». La sala estalló en murmullos, y la fiscalía se giró hacia el juez, buscando respuestas, pero él permanecía en silencio. «¿Un juego? ¿De qué estás hablando?», exigió el abogado de la defensa, sus palabras llenas de incertidumbre. La figura suspiró y continuó. «Lo que ustedes ven como un caso es solo un capítulo en una historia más grande que los involucra a todos. Tus familias, sus secretos, todo está entrelazado. ¿Cómo puedes saber eso?». El juez parecía cada vez más angustiado. En ese momento, el hombre oscuro sacó un objeto metálico de su chaqueta. Era un viejo medallón, desgastado, pero con una inscripción que reflejaba la luz. «No se trata solo de un medallón», explicó, mirando a los presentes. «A este medallón lo llevo desde que era niño. Es la clave». «¿La clave de qué?». La madre del acusado se levantó, su mirada intensa en el desconocido. Era como si un destello de reconocimiento cruzara su rostro. «¿Lo conoces?». «Soy el verdadero hermano de Santiago», reveló con una calma escalofriante. El público estalló en un aullido de incredulidad. Los murmullos se transformaron en gritos de asombro. «He estado en la sombra todo este tiempo, observando todo». La tensión aumentó de inmediato. El aire se volvió eléctrico. El juez se tambaleó un momento, mientras los ojos de los demás se volvían hacia él, buscando respuestas que no tenía. «Pero eso es imposible», tartamudeó. «Si eres su hermano, eso...». Las palabras se quedaron atragantadas en su garganta. El hombre oscuro sonrió con desdén. «¿Qué tan ciego te has vuelto? Todo comenzó porque tu familia, Carlos, no quiere que la verdad salga a la luz». Las miradas se cruzaron, cada uno viendo un reflejo de sus propios temores y angustias.
¿Qué verdad?, gritó el abogado de la defensa, furioso. «Vas a quedarte ahí parado haciendo acusaciones». Pero la figura no pareció inmutarse. «¿Quiénes son realmente los culpables aquí? Miren a su alrededor», dijo, señalando a las familias. «Las decisiones que ustedes tomaron afectaron las vidas de todos. ¿Acaso creen que una simple grabación puede contener toda la historia?» Los murmullos se intensificaron. De repente, el sonido de un cristal rompiéndose los sacudió. Un hombre se había levantado, furioso, y había lanzado su vaso contra la pared. «¡Basta! Esto tiene que terminar», gritó, pero la figura permaneció imperturbable. La atmósfera era tormentosa. Nadie sabía qué hacer, ni cómo reaccionar. Se miraron entre sí, buscando respuestas en los rostros de los demás. Hasta ese momento, creían entenderlo todo, pero ahora todo parecía desmoronarse. «Rápido, cuéntanos más», exigió el juez, abrumado. «No podemos quedarnos aquí sin saber». Pero el hombre oscuro se limitó a sonreír. «La verdad tiene un precio, y este lugar está a punto de estallar». En ese instante, el corazón de todos en la sala se detuvo. El eco de sus palabras atravesó el ambiente como un rayo, dejando a todos en un estado de shock. La verdad, lo inesperado, el precio a pagar, todo colisionaba en un mar de confusiones y secretos revelados. Y fue justo en ese momento que el sonido de sirenas comenzó a resonar desde afuera. La sala se volvió un torbellino de ansiedad. «La policía», murmuró alguien con voz temblorosa. La figura oscura se giró, viendo la luz de los coches brillando a través de las ventanas. «Y esto apenas comienza», dijo mientras una oscuridad aún más profunda se cernía sobre el tribunal. El silencio donde antes había ruidos se volvió un eco ensordecedor. ¿Qué significaría esto para todos ellos? ¿Cuál sería el desenlace de este juego peligroso en el que estaban atrapados? Nadie estaba preparado para lo que se avecinaba, ni podía imaginar el giro que la historia estaba a punto de tomar. La figura encapuchada se erguía en el corazón de la sala, como un espectro de incertidumbre y miedo. La tensión era palpable, el aire pesado por los secretos recientes. Las sirenas afuera seguían sonando, una sinfonía de caos creciente que se combinaba con el murmullo de la multitud. Nadie sabía qué esperar. «Soy el verdadero hermano de Santiago», había dicho, y esas palabras resonaron como un eco en la mente de todos los presentes. Los rostros reflejaban incredulidad, pero había algo más, una sombra de temor. La idea de una familia destrozada por las verdades ocultas golpeó fuerte, como un trueno en una noche oscura. El juez, con la voz temblorosa, exigió respuestas. «¿Cómo es posible? Esto no puede ser cierto». Mientras el hombre de la capa permanecía impasible, la madre del acusado, aún con lágrimas en los ojos, comenzó a recordar cosas. «No, no puede ser», murmuró, como si las piezas del rompecabezas finalmente comenzaran a encajar. «¡Silencio!», gritó el fiscal, furioso, pero nadie prestó atención. La figura oscura se acercó un paso más. Su mirada ardía con determinación. «La verdad tiene un precio, y yo he venido a cobrarlo». Todo el mundo contuvo el aliento. La atmósfera se intensificó, como si el aire ardiera. De repente, un ruido sordo resonó en la sala,
como un golpe contra el suelo. Las luces parpadearon y luego se apagaron. El pánico se desató. Gritos y murmullos inundaron el ambiente mientras todos intentaban reponerse de la súbita oscuridad. Los segundos se hicieron eternos. Cuando las luces volvieron a encenderse, el hombre oscuro ya no estaba. En su lugar, un grito desgarrador cortó la tensión. Era un hombre tirado en el suelo, con una expresión de horror en su rostro. «Lo he visto todo», chilló, mientras todos se giraban hacia él. Era uno de los guardias, su rostro empalidecido. «¿Qué has visto?», preguntó el juez, con el corazón golpeándole en el pecho. «Santiago, él tenía una pistola, y no solo eso. Estaba a punto de dispararle a tu hijo». Su voz temblorosa resonó como un eco helado. Los susurros se convirtieron en gritos de confusión y desdén. ¿Qué había dicho? ¿Era posible? ¿Santiago, el hijo del juez? Esa imagen se iba desdibujando en la mente de cada uno. El acusador, paralizado, apenas podía hablar. «¿Qué estás diciendo? ¿Santiago iba a disparar? ¿Por qué?» El guardia solo pudo balbucear. «Alguien disparó, y no era el acusado. Era Santiago. Él era el que tenía la pistola y estaba apuntando al hombre que sabes de quién hablo». Las miradas se volvieron hacia el juez, quien palideció aún más. ¿Él estaba defendiendo algo? ¿O a alguien? La madre del acusado murmuró, destellos de pánico cruzando su rostro. ¿Era por mí? Todo se volvió confuso. Lo que antes parecía claro, ahora estaba manchado por la incertidumbre. La sala empezaba a girar. Las relaciones se desmoronaban ante sus ojos. El juez, con el corazón en llamas, sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. La confianza se desvanecía y los hilos de lealtad se deshacían. «¿Qué está pasando aquí realmente?», el juez gritó, su voz reflejando el tormento y la desesperación. «¿Qué secretos nos están matando?». Las luces temblaron de nuevo. Una sombra se proyectó en la pared, y todos giraron la vista. Era el hombre oscuro, de pie en la entrada, sonriendo. «Les he dicho que esto es solo el principio. No tienen idea de quiénes son realmente, ni de lo que han hecho». La sala se sumió en un caos frenético. Las emociones chocaban, la ira y el miedo se entrelazaban. Una verdad impredecible estaba a punto de ser revelada, pero el impacto de su naturaleza ya había comenzado a hacer su mella. ¿Qué significaba realmente todo esto? Y lo más importante, ¿quién estaba realmente detrás de esta red de engaños? El silencio pesaba de nuevo. Nadie estaba preparado para lo que seguiría. La figura oscura, de pie en la entrada, se convirtió en el centro de atención, y el aire estaba cargado con un suspense que podría cortarse con un cuchillo. «Les he dicho que esto es solo el principio», repitió, su voz resonando. En ese instante de caos, el abogado de la defensa giró hacia el juez, buscando respuestas. Pero el juez parecía perdido, aturdido por las revelaciones. «¿Qué más sabes?», preguntó el juez, casi como un murmullo. Pero era una súplica. La figura oscura sonrió, disfrutando del momento. «Todo comenzó hace años, en una noche oscura. Hay una verdad que está enterrada,
y es hora de que salga a la luz. Entonces, de repente, la sala se llenó de luces intermitentes. Las sirenas que se escuchaban afuera comenzaron a acercarse y se mezclaron con el murmullo de la multitud. Fue entonces cuando, como un relámpago, la figura lanzó una bomba. ¿Conocen a Francisco, el hermano de Santiago? Porque él es el que realmente está detrás de todo esto. Él es quien organizó el desastre aquella noche. Se hizo un silencio. Las miradas se cruzaron. Shock y confusión se reflejaban en los rostros. Francisco, el hermano. Nadie lo había mencionado. Las percepciones daban vueltas, como un torbellino, arrastrando lo que todos creían saber. La madre del acusado miraba al juez, como si esperara que él tuviera una respuesta, pero todo lo que podía hacer era mirar hacia abajo, incapaz de sostener la mirada. «¿Qué dices? Eso no puede ser cierto», gritó la abogada de la fiscalía, casi suplicando. «¿Cómo puede estar involucrado?» «Porque está en todas partes. Ha manipulado cada detalle, cada decisión que los ha llevado hasta aquí», respondió la figura oscura, su voz una mezcla de desafío y desdén. Él estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Y cuando todo se derrumbó, se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. La madre del acusado comenzó a llorar. «Basta, no puede ser, no puede estar pasando esto», balbuceó, cubriendo su rostro con las manos. Los murmullos aumentaban en la sala, y las emociones estaban más que a flor de piel, con muchas personas temblando de terror ante la próxima revelación. Él nunca deseó la verdad, solo quería venganza. Continuó el hombre oscuro, acercándose un paso más. Santiago fue solo una marioneta en su juego. Ahora ha hecho que todos ustedes bailen al son de su música. «¿Qué pretendes decir?», exigió el juez, actualizando su tono para que atravesara el ruido. Pero la figura ya había tomado el control e hizo una pausa drástica. Cuando habló de nuevo, un giro terrible hizo que todos retrocedieran. Y por si no lo sabían, el verdadero culpable de esta historia no es solo Santiago, es alguien más. El soldado caído en este conflicto, el hombre que llevó a todos a este juicio. Entonces, la figura se giró hacia la madre del acusado. «Eres tú, Ana, siempre lo has sido. Esa noche, tú lo empujaste a él. Tienes más en juego aquí de lo que todos creen. Punto». La sala estalló en gritos de sorpresa. Ana, al escuchar su nombre, palideció y quedó paralizada. «No, yo no involucré a nadie. No es lo que parece», exclamó, la voz quebrada. Pero las dudas en los ojos de todos empezaron a crecer. «Eso piensas, pero tú tomaste decisiones, decisiones que llevaron a este desenlace. Como madre, deberías haber protegido a tu hijo, y sin embargo, lo dejaste caer en lo más profundo», dijo, con un sutil sarcasmo. «Y ahora, la verdad va a salir a la luz». El corazón de Ana se hundió. Era como si una corriente helada la atravesara, un escalofrío perenne que nunca se iría. Nadie podía enfrentar la magnitud de lo que se estaba desenmarañando. El juez, aturdido por la tormenta de revelaciones, miró a su alrededor. Su propio hijo, Santiago, empezaba a sudar profusamente. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y el pánico se apoderó del ambiente. ¿Y ahora qué?
susurró entre dientes, contemplando el desastre inminente. Y entonces, justo cuando todos pensaban que la tensión no podía escalar más, un disparo resonó en la sala. El estruendo cortó el aire, sorprendiendo a todos. El caos estalló, y el miedo se apoderó de los corazones. Palmadas de choque inundaron la sala, mientras las miradas se dirigían al lugar donde había sonado el disparo. Todo lo que habían creído saber se desmoronó en aquel instante. La confusión reinaba, y el futuro de cada uno estaba en juego, construyendo un nuevo capítulo en esta historia aterradora. ¿Quién había disparado? ¿Quiénes serían las verdaderas víctimas? Nadie estaba listo para lo que eso significaría. La historia apenas comenzaba a desvelar sus secretos, pero lo que vendría era aún más insondable. El disparo resonó como un trueno en la sala, sacudiendo las almas de todos los presentes. La atmósfera se volvió un campo de batalla entre la incredulidad y el horror. Nadie se atrevía a moverse. El tiempo parecía haberse detenido. Las miradas se dirigieron a Santiago, quien retrocedió, la sorpresa dibujada en su rostro mientras sostenía la pistola temblorosa en su mano. «¡Santiago!», gritó el juez, su voz desgarrada, la angustia ahogándole el pecho. Pero su hijo miraba al suelo, como si sus pies estuvieran atrapados en la tierra misma. Y entonces, un segundo disparo, más cerca esta vez. Una mujer empezó a gritar, su voz desgarrándose mientras se precipitaba hacia el escenario. Era Ana, madre del acusado. «¿Qué estás haciendo, Santiago?». Sus palabras caían como rayos, llenas de terror y desesperación. Los guardias se movieron, pero todo era un caos. Dentro de esa locura, el hombre oscuro, quien había subido a la escena como un espectro de revelación, observaba con una sonrisa torcida. «Esto es solo el comienzo», murmuró con satisfacción, disfrutando el espectáculo de drama humano, como si cada grito fuera una sinfonía que lo deleitaba. Los corazones latían con fuerza, y el sudor frío recorría la frente del juez. «¿Por qué, hijo? ¿Por qué harías algo así?». Santiago, aún en shock, miró a su padre. «No lo sé. Pensé que lo haría», murmuró, como si sus palabras se asfixiaran en su garganta. La madre del acusado, paralizada por el miedo, dio un paso adelante. Esto no es lo que parece», balbuceó, el terror reflejado en sus ojos. «No puede ser tú quien esté detrás de esto». Y en ese instante, un tercer disparo sonó, atravesando la sala como una flecha. El estruendo hizo que todos se cubrieran. El miedo se transformó en caos absoluto. Algunos gritaron, otros se arrojaron al suelo. Fue entonces que alguien comenzó a llorar. Una mujer que, justo detrás del abogado de la defensa, se dejó caer de rodillas, desbordada por la tensión. «Basta, ya no más», gritó, su voz un eco de desesperación que todos sentían. El abogado, entre enredos, intentaba mantener el control, pero sus ojos reflejaban el horror de lo que estaba sucediendo. Fue en medio de este caos que un sonido desgarrador atravesó el aire. El hombre oscuro se reía, una risa fría y desalmada.
¿Creían que eran los únicos en jugar este juego? Ustedes son solo piezas en mi tablero. Su risa resonó como un eco en una gruta vacía, repitiéndose en las paredes del tribunal. Justo cuando todos parecían estar al borde del colapso, un grito completamente inesperado emergió entre el tumulto. «Espera, no eres el verdadero hermano de Santiago». En un giro repentino, la figura de Ana, la madre del acusado, se alzó, su rostro transformado en un rayo de furia pura. «Eres un impostor. Nunca te creí». Las palabras de Ana rompieron el aire como un cristal frágil. La multitud se quedó quieta, incrédula. Santiago miró a la figura oscura en estado de shock. «Mamá, ¿qué estás diciendo?» «Oh, ¿no te das cuenta? Todo esto es un juego para él. No tienes idea de quién es, ni de lo que realmente quiere. Eres solo un peón», exclamó Ana, su voz resonando y cargando un peso de verdad que cada uno comenzó a sentir. En ese momento, el hombre oscuro dejó de reír. «Tienes razón en algo», dijo con un tono amenazador. «Pero el precio que has pagado por intentar desentrañar este juego es mucho más alto de lo que imaginas». Con esto, se lanzó hacia adelante y el tiempo se detuvo. Todo el mundo contenía la respiración. Un grito, «No», resonó en el aire mientras las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Las emociones se arremolinaban y todo lo que ellos creían conocer se desmoronó en una fracción de segundo. El juego había cambiado, y con esto la verdadera naturaleza de todos los presentes iba a ser revelada. La sala estalló en caos una vez más. Desde su lugar, el juez sintió cómo un nudo se formaba en su garganta. Las conexiones que creía seguras empezaron a tambalearse, y la realidad retumbó violentamente en su mente. «¿Qué más oculta este hombre?», se preguntó, mientras una sombra envolvía a todos, amenazando con engullir toda esperanza. Y así, en medio de un mar de revelaciones y secretos, la verdad se tornó un espejismo. Se palpaba el miedo, y un solo pensamiento resonaba al unísono en cada mente. ¿Qué tan profundo estaba el abismo al que estaban siendo arrastrados? Recuerda. Si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directos, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La figura oscura, con su risa desalmada, se abalanzó hacia adelante, como si el caos a su alrededor no hiciera más que alimentarlo. «Las revelaciones no han hecho más que comenzar», dijo, su voz resonando en el aire cargado de tensión. La multitud contenía la respiración. Todo el mundo estaba en el borde de sus asientos, incapaces de apartar la mirada. «¡Cállate!», gritó Ana, la madre del acusado, mientras su corazón palpitaba frenéticamente. «¿Qué más vas a decir? Ya has causado suficiente daño». Pero él no se detuvo. Con un movimiento ágil, desenfundó un viejo medallón que brillaba tenuemente a la luz del tribunal. «Este medallón es la clave», dijo, levantándolo, dejando claro que iba a ir más allá. «No solo es un símbolo, contiene los secretos que cambiarán todo». Los murmullos crecieron en intensidad. «¿De qué hablas?», exigió el juez, su voz temblando de preocupación. «Esto tiene que parar». Pero la figura no lo escuchó. En su lugar, miró a Santiago
con ojos cargados de un desafío mortal. «Siempre creíste que eras especial, Santiago», dijo, su tono lleno de burla. «Pero eres solo un peón en un juego que ni siquiera comprendes. Tu verdadera familia». La sala se congeló. Nadie podía creer lo que venía. «Tu verdadera familia no es la que crees». En ese instante, el pecho de Santiago se constriñó. «Cállate», gritó, buscando desesperadamente la verdad. «No puedo ser un peón. Soy el hijo del juez, y siempre lo he sido». Pero el hombre apenas pareció inmutarse. Con un movimiento rápido, presionó el medallón contra su pecho y continuó. «Ah, si tan solo supieras la verdad sobre tu madre». Ana retrocedió, horror en su rostro. «¿Qué quieres decir?» Su voz era un susurro, un eco de su propia incredulidad. «Tu madre no es solo tu madre», declaró la figura oscura, dejando caer la bomba en la sala. «Es tu abuela». Las palabras flotaron en el aire, pesadas como plomo. El tiempo se detuvo. El mundo exterior se desvaneció bajo el peso de la revelación. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, su mente luchando con la comprensión de lo inverosímil. «No, no puede ser», balbuceó ella, temblorosa. El murmullo creció hasta convertirse en un clamor inquietante. «¿Eso significa qué?» Santiago, ahora pálido como una hoja, miró a su madre. «Espera, ¿es cierto?» «¿Es cierto que entonces tú?» La figura oscura sonrió, viendo la tormenta de emociones arremolinarse. «Tu madre cargó con sus secretos durante demasiado tiempo, y yo estoy aquí para liberar a todos de la carga que llevan». Mientras la sala vibraba con la revelación, un aire de desesperación inundó el lugar. «¿Y el acusado? ¿Y su madre?», preguntó desesperadamente el abogado de la defensa. «¿Qué pasa con ellos? ¿Son parte de esto?» Pero la figura oscura solo se reía. «¿No lo ven? Todos están enredados en esta red de traición. Todo por un amor prohibido. Todo por un crimen que jamás debería haber ocurrido». Ana se dejó caer de rodillas, su rostro en sus manos, mientras el juez miraba, impactado. «¿Qué hiciste, Ana?» Su voz era un susurro, una mezcla de rabia y dolor. La sala ahora vibraba con murmullos, y el aire se sentía pesado, cargado de traiciones y secretos. La figura oscura se acercó un paso más, el brillo del medallón iluminándola. «Y no olvides a Francisco. Él fue quien inició esta serie de eventos. Pero lo más impactante es que él ha estado secretamente detrás de cada movimiento que has hecho, Santiago. Siempre fue el hermano que nunca conociste». El estallido de emociones llegó a su clímax. El caos se desató nuevamente, las verdades reveladas haciendo eco en cada rincón, lágrimas, gritos y rostros transformados. Nadie estaba preparado para la catástrofe emocional que había comenzado a desatarse entre ellos. Santiago temblaba, confrontando lo que su vida había significado. «Esto no puede ser real. Yo no puedo ser culpable de esto». El hombre oscuro respondió, su voz más baja e implacable. «La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y tú, Santiago, ahora debes decidir qué harás con ella». La sala, envuelta en un tumulto, vibró con la carga de cada revelación. En ese instante, todo se sentía como si estuviera a punto de estallar en un cataclismo de emociones. Nadie sabía cómo gestionar esta última tormenta.
Nadie sabía qué consecuencia tendría para cada uno de ellos. La historia había tomado un giro inesperado, dejando a todos en un mar de confusión. ¿Qué pasaría después de esto? Nadie tenía la respuesta. El caos reinaba en la sala. Las revelaciones cortaban el aire como cuchillos afilados. Ana cayó de rodillas, su rostro descompuesto. —¿Es cierto, Santiago? ¿Es tu abuelo? —preguntó, su voz llena de dolor y confusión. Santiago, atrapado entre el videojuego y la realidad, negó con la cabeza. Su mundo, hasta ahora seguro, se desmoronaba. —¡No puede ser! ¡No puede ser! —gritó, intentando procesar la enormidad de lo que estaba oyendo. Las miradas se giraron hacia la figura oscura, quien, con una calma inquietante, disfrutaba del momento. La verdad duele, ¿no? Pero es hora de enfrentarse a ella, dijo, trasladando la mirada de un rostro a otro. El murmullo creció como una ola, mientras los presentes comenzaban a reconocerse entre sí, las conexiones salpicadas de culpa y amor. —Santiago, escucha —dijo el juez, su voz entrecortada por la tensión—. No puedes dejar que esto te consuma. Necesitamos encontrar una salida a esta locura. Pero Santiago, desgarrado, ya no sabía en quién confiar. La verdad parecía un monstruo que había devorado todos los sueños. Las luces parpadearon, añadiendo un aire de dramatismo al momento. De repente, un segundo disparo resonó. Un grito desgarrador salió de los labios de Ana mientras se lanzaba al suelo. El ambiente estalló en caos. —¡No, Santiago! —gritó el juez. Pero las palabras se perdieron en el desbordamiento de miedo y confusión. El hombre oscuro se aprovechó, desplazándose hacia la salida. —Esto apenas comienza —dijo, y desapareció en la penumbra. La sala quedó estática. La tensión en el aire era palpable, y el eco de sus palabras resonaba como un mantra ominoso. El tiempo parecía fluir con lentitud. Ana, temblando de miedo, se levantó lentamente, buscando la mirada de su hijo. —Santiago, lo que eres no te define. Tu potencial, tu futuro, todo eso es tuyo para forjar —exclamó, la voz ahora llena de determinación. No permitas que el pasado decida quién serás. Santiago sintió en ese instante algo cambiar dentro de él. —Tienes razón, mamá —susurró—. No puedo dejar que el miedo me consuma. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente, pero esta vez era un llanto de liberación. Sus manos dejaron caer la pistola al suelo, el sonido metálico resonando como un despertar. Mientras la tensión se desvanecía, los murmullos se convirtieron en un torrente de emociones. El verdadero culpable no soy yo, sino aquellos que han manipulado todo para su propio beneficio, dijo Santiago, mirando al juez con claridad. No necesito ser parte de este juego. Luz brotó en el rostro del juez. La verdad nos liberará, hijo. Juntos podemos enfrentarlo, exclamó, mientras la sala comenzaba a calmarse ante la valentía de Santiago. El abogado de la defensa, visiblemente afectado por las revelaciones, miró a los presentes. Esta historia no terminará aquí. Necesitamos investigar todo a fondo, afirmó, y todos asintieron, comprendiendo que la batalla apenas estaba comenzando. Finalmente, todos se unieron. La conexión entre ellos, aunque dolorosa, se hizo más fuerte. Comentarios de aliento, incluso entre desconocidos, empezaron a surgir. Y así, la sala, que había sido testigo de mucho dolor,
se convirtió en el escenario de un nuevo amanecer. Un lugar donde la verdad podía abrir caminos, donde el amor y el perdón podían sanar las heridas. Entonces, mientras todos se recuperaban, un último eco resonó por el tribunal. Un susurro en el aire. La verdad es el principio de una nueva batalla. La escena se desvaneció, dejando a todos con esperanzas y preguntas en el aire. Recuerda que este es el momento para demostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que están por venir. Aplasta ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que esto llegue a más personas. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Comparte este video de inmediato con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Únete a nuestra comunidad súper exclusiva haciendo clic en el enlace del primer comentario.